¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Luego de haber leído sus calificaciones sobre las prácticas, yo creo que muchos eh, tienen una pregunta en la cabeza. ¿Qué debo tomar en cuenta para tener 15 sobre 15 en mis prácticas? Pues bien, vamos a ir viendo ciertos puntos que son importantes de aclarar, justamente para que las calificaciones que tengan sean las adecuadas. Yo creo que todos apuntamos a tener la máxima nota. Muy bien, veamos. Si yo quiero tener una buena calificación, para empezar tengo que hacer revisión de las reglas de la teoría en general, ver los videos que se envían. Muy bien, vamos a hacer ciertas aclaraciones que en la revisión de sus prácticas he visto errores. Por ejemplo, en las palabras monosílabas, ¿ya? Las palabras monosílabas están divididas en dos grupos, las gramaticales, que son todas las preposiciones, los artículos, ¿ya? Los adjetivos posesivos, etcétera. Por ejemplo, por, de, mi, el, su, y, los, tus, etcétera, ¿no? Muy bien. Esas serían las palabras monosílabas gramaticales. ¿Por qué gramaticales? Porque por sí solas no nos dan un sentido completo. Ya necesitan de otra partícula gramatical para tener sentido. ¿Ya? Ahora, las monosílabas también las tenemos de contenido pleno. Y cuando hablo de contenido pleno, quiere decir que por sí solas significan algo, nos dan un significado. Están los verbos, por ejemplo, están los adjetivos, están ciertos sustantivos. Por ejemplo, tengo de, vio de ver, del verbo dar, bien, fue, Dios, buen, pan, truán, etcétera, ¿no? Muy bien. Tenemos que tener claro lo que son las palabras monosílabas. Si yo tengo claro eso, entonces al hacer los ejercicios, bueno, los identifico. Muy bien, hemos llevado lo que son las palabras de acuerdo al lugar que ocupa la sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, agudas, graves, esdrújulas. Eso es lo que hemos llevado, hemos revisado. En las agudas tengo tapiz, canción, y las agudas tienen su regla, ¿no? Y ahí tengo las palabras que reflejan la regla. Lo mismo con las graves, ciudad, carácter. Esdrújulas, música lingüística. Muy bien. Eso es una revisión. Si ustedes manejan muy bien estos dos grupos, lo que son las palabras monosílabas, las agudas, las graves, las esdrújulas, no van a tener problema. Nunca puedo esperar que un monosílabo sea agudo, jamás. ¿Por qué? Para ser aguda, mínimo tiene que tener dos sílabas. ¿No ven? Porque cuando la palabra es monosílaba, una sola sílaba, no puede ser para nada aguda, menos grave, menos peor esdrújula. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes que cometen? Los errores comunes son pues aquellas palabras que en general, lamentablemente, desde el colegio estamos arrastrando. Nunca llevan tilde, fe, vio, dio, etcétera, porque son palabras monosílabas. Por eso es que se dice que las palabras monosílabas no llevan tilde, a no ser que sean del grupo de tildes diacríticas, y eso el lunes ya lo vamos a ver. Ahora, otro error común es pensar que todas las palabras son agudas, o son graves, o esdrújulas. No, repito, no.
Para ser aguda, tiene que cumplir la regla. Lo mismo con la grave y con la esdrújula, ¿ya? Existen palabras que no cumplen la regla. Si no cumplen la regla, no pertenecen a las agudas, o a las graves, o a las esdrújulas, como les decía. Por ejemplo, tengo la palabra todavía. Cuando yo hago la separación silábica, ahí puedo darme cuenta. Cuando veo todavía, que puedo pensar que es una palabra aguda en algunos casos, ¿ya? Pero cuando hago la separación silábica y ahí está todavía, está marcada la sílaba tónica con verde. Entonces, automáticamente todos decimos grave, debe ser palabra grave. No, no es grave. ¿Por qué? Porque para llevar tilde no debería acabar en vocal, ¿sí o no? Pero termina en vocal. Entonces, esta palabra no puede ser y nunca va a ser una palabra grave, ¿no? Ortografía es el mismo caso. Hago la separación silábica, digo grave, no. Sería grave, no. Ninguna de esas palabras es grave. ¿Por qué? Porque si bien lleva la mayor elevación de voz en la penúltima sílaba, podría ser grave, pero no cumple la regla. Ninguna de estas cumple y no son solo estas palabras, son muchas palabras que son similares a ellas. Si no cumplen la regla, no pueden ser graves. Ahora, simplemente hay que hacer la separación silábica y confirmar. Y repito, si no cumple la regla, no puede entrar al grupo. Tengo otro caso interesante que también en la práctica he visto que se han equivocado todos. El cómo. Cómo con tilde. Hecho la separación silábica. Lleva la mayor elevación en la penúltima sílaba. Grave, no. No puede ser grave porque termina en vocal. Eso hace que la excluya. Entonces ustedes dirán, ¿a qué grupo pertenecerán? Las otras son simplemente hiatos, ¿no? Todavía, día, sería, son hiatos. Entonces irían a ese grupo las palabras que tienen hiato. Simplemente eso. Ahora, en el caso del cómo, tengo el cómo sin tilde. Está con la separación silábica. ¿Es grave? Sí, porque no lleva tilde. ¿Sí o no? No lleva tilde porque acaba en vocal. Esta sí, este como sin tilde, sí puedo decir que es grave. El otro no. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el como pertenece al grupo de tildes diacríticas. Todas las tildes diacríticas son las que van en par, o sea, las palabras que tienen la tilde diacrítica van en pares. Y eso es lo que vamos a ver el día lunes. Muy bien, otro error común es en las prácticas es redactar oraciones simples, muy simples. O sea, ya no estamos en colegio. No hay las oraciones de mi mamá me ama, mi papá me da plata, mi hermana es juguetona, mi perrito ladra. Eso está bien para el colegio. Eso está bien para primaria, ni siquiera secundaria. El tipo de oraciones que nosotros tenemos que trabajar en la universidad son compuestas y son de este tipo. En estos momentos duros, gracias a Dios, tengo a mi mamá que me ama y a mi papá que me da plata y no tengo necesidad de acudir a otras personas. Esta es una oración del tipo de oración que van a escribir ustedes en la universidad. No oraciones simples.
¿Ya? Muy bien. Eso también es un error común porque la mayoría de las prácticas me han demostrado que tienen oraciones simples nada más. Muy bien. Otros errores comunes. No leer la consigna con atención. Eso es lo que perjudica totalmente. Al no leer la consigna, no realizan los ejercicios o las actividades como deben ser. Luego, entregar trabajos sin revisar. Pese al tiempo que se les da, me entregan los trabajos sin corregir errores de tildación, de grafemática, errores de todo tipo. ¿Ya? No revisa. Enviar archivos vacíos o incompletos. He abierto los archivos y blanco, todo blanco. Incompletos. A veces en un archivo deberían estar hasta 3, 4 ejercicios y resulta que a veces uno han hecho y eso ni siquiera completo. Y otro, enviar las actividades al filo de la hora, porque también tienen una hora para enviar y siempre hay prácticas que entran después de las 12. Eso quiere decir que hacen a destiempo. ¿Qué soluciones se pueden dar? Porque todo eso son problemas que hacen que mi nota baje. ¿Cómo puedo yo subir mi calificación? Muy bien. En primer lugar, asumir responsablemente mi situación de estudiante. Otro, leer bastante. La persona que lee mejora su léxico, vocabulario, mejora su redacción y por supuesto va a mejorar su ortografía. Luego, revisar la bibliografía todo el tiempo. Tienen que revisar todo el tiempo los diccionarios, en la página de la Real Academia, el diccionario en línea, el texto que tienen en PDF, tienen que hacerlo. Si no lo hacen, no van a cumplir con todo lo que se les pide. Luego, aprovechar el tiempo que se da para realizar un excelente trabajo y obtener 15/15. ¿Por qué aprovechar el tiempo? A partir del día que se les envía el trabajo, no tienen 1 ni 2 días, ni 3, tienen mucho más. Tienen varios días para entregar los trabajos. Entonces, desde el momento que se les envía las actividades, ustedes tienen que ponerse a trabajar, hacer un espacio en sus actividades y hacer las tareas, hacer con tiempo, hasta el viernes. Incluso a media semana ya hay personas que me envían. Solo que tenemos el problema de que también me envían y hay todavía errores. A algunos les digo siempre, no, tienes errores, pero no saben ni qué errores tienen. Ese es el problema. Entonces, tienen bastante tiempo para hacer la revisión. Redactar oraciones compuestas y con nivel universitario, como les decía anteriormente. Finalmente, acudir a un diccionario de sinónimos urgente. ¿Por qué? Porque obviamente una sola palabra que yo siempre manejo, toda la vida voy a hacer oraciones con esa palabra, nada más. Y me olvido que hay otras. Enfadado, malhumorado, enojado, irritado, indignado, furioso. Lo mismo con aburrido, soso, pesado, tedioso, monótono, soporífero. Bueno, empleando sinónimos voy a mejorar mucho más mi redacción. Muy bien. Para esta primera parte, eso sería todo.